se presente. Ya, aquí me tocó poner taller 1, el tema 2, específico 2. Ya. Vamos con el primer ejercicio, el problema, que dice así, dice, sea y P dos proposiciones y sea una estrella, un conectivo lógico tal que P, estrella Q tienen valor de verdad verdadero. Si P y Q son falsas, entre otros casos falsas. Entonces hay que demostrar que acá hay una equivalencia entre estos dos. Yo tuve dos opciones. Una que era colocar directamente la proposición en sí y reemplazar los valores de proposiciones. O sea que acá, por ejemplo, acá su valor de verdad entre P y Q, como me dice el enunciado, es falso. Pero su valor de verdad es verdadero, al juntarlo. Y aquí solamente reemplacé como le dije anteriormente, la P y Q como era falsa, da verdadero. ¿Cierto? Ya, y P entonces Q da verdadero, entonces verdadero. Después apliqué la tabla de verdad entre los dos casos. Donde cuando se dice entre P y Q es falsa, esto es verdadero, como lo dice en el enunciado. Y acá también, hice, aquí desglosé más o menos el tema, aquí lo hice por las leyes de Morgan, que acá en vez de I viene, se reemplaza por un no y queda no P o no Q, como se dice acá, y acá también, como la ley de identidad, que acá lo separé, que al final es una equivalencia, es igual, ¿cierto? Y ahí demostré que esto es equivalente a esto. Eso es. Ya, segundo problema. Ya, el problema de los veraces y mentirosos. Aquí hay tres preposiciones. Y en este caso sería Álvaro, Bernardo y Carlos. Como se dice en el enunciado. No sé si tendré que leerlo completo. Ya, mira. El problema de los veraces y mentirosos. En una isla hay dos tribus. La de los veraces, que siempre dice la verdad, y la de los mentirosos, que siempre mienten. Un viajero se encuentra con tres isleños, Álvaro, Bernardo y Carlos. Y cada uno le dice una frase. Álvaro dice, Bernardo y Carlos son veraces. Sí, solo sí, Carlos es veraz. Bernardo dice, si Álvaro y Bernardo son veraces, entonces Bernardo y Carlos son veraces. Álvaro es mentiroso. Carlos dice, Bernardo es mentiroso, sí, solo sí. Álvaro, Bernardo es veraz. Entonces yo hice una representación de cada preposición. Lo que decía Álvaro, lo que decía Bernardo y lo que decía Carlos. Y yo reemplacé los valores, por ejemplo, ya. Álvaro dice Bernardo y Carlos son veraces. Entonces B y C equivalen a Bernardo y Carlos. Son veraces. ¿Qué quiere decir que son veraces? Como dice anteriormente, que decía la verdad. Entonces verdadero y verdadero da verdadero. Y después C, si Carlos también es veraz, C es verdadero. Entonces verdadero y verdadero, o sea, verdadero, sí, solo sí, verdadero da verdadero. Ese es un ejemplo. Y así lo hice con las demás proposiciones, que sería con Bernardo y Carlos. Y en la otra presentación, para comprobarla más seguro, realicé la tabla de verdad para cada proposición, que esta es la de Álvaro, Bernardo y Carlos. Entonces esta fuente, que aquí no sale, la hice en Google, ya, eso, y llegamos a la conclusión, llegué a la conclusión que Álvaro y Bernardo son veraces y Carlos es mentiroso. Con el enunciado uno va sacando la deducción de cada proposición. Y entonces ahí veis si su valor de verdad, si concuerda con la oración o la proposición, ¿cierto? Ya. El problema 3, que el problema de elegir un ejercicio que aparezca en la página Ultra, o sea, en la biblioteca, y yo elegí este ejemplo, que es de Gutiérrez González, Eduardo, y me gustó porque aquí hay una tabla de verdad y combina diferentes temas, o sea, sí, entonces sí, sí, P, entonces Q, entonces, bueno, la mayoría ya sabe,
Si es verdadero, solamente se hacen falsas en entonces cuando dice la verdad y después miente, falso. Y los otros, los demás son verdaderos. Y después, por ejemplo, acá en este tema que había que encuentre la tabla de verdad, hay que desglosar cada paréntesis y después juntarlo con los conectores. Y como se muestra aquí en la imagen. Y por eso es interesante porque practicamos más sobre las proposiciones. Ya, siguiente. Esas son las linkografías que pude recuperar de internet, o sea, las que me sirvieron para realizar este trabajo. Y como síntesis final, que la lógica siempre está en nuestro diario de vivir, aunque quizás nosotros no nos demos cuenta, pero siempre necesitamos de la lógica. Nos enseña una forma de razonar bien las cosas, ¿cierto? A través de la deducción. Ya, y en estos ejercicios vemos reflejado que cuando una proposición es negada, su valor de verdad puede ser verdadero, no necesariamente puede ser falso. Y así viceversa. Ya, y esa sería la exposición. Distinto. ¿Tengo que sentarme? No, ahí no es. Ya, acá no me quedó muy claro, muy bien, este razonamiento de acá. ¿A qué se debe eso? Bueno, ese razonamiento lo hice por el enunciado también. Por ejemplo, mire, sabemos que P y Q son proposiciones y su valor de verdad es verdadero, pero el valor de verdad es verdadero, pero son proposiciones falsas y P y Q son falsas. Entonces P y Q son falsas, yo lo hice sin hacer la tabla de verdad. Si P y Q son falsas, falsa, pero su proposición de verdad es verdadero. Ya, ahí teníamos un punto, ¿cierto? Si sabemos que P y Q son falsas, acá lo reemplazamos. Ya, pero que lo que hace es que acá me dice, sean P y Q dos proposiciones. ¿Sí? Sí. En un momento me dice cuyo valor de verdad sea falso. Ya. ¿Ya? Y se define una nueva proposición, que estrellita, asterisco, como quieras llamarlo. ¿Sí? Y esta proposición está compuesta de la siguiente forma, dice. Esta proposición tiene valor de verdad verdadero si P y Q son falsas. O sea, me está indicando la tabla de verdad. Sí. Cuando P y Q son falsas, esta es verdadera. Es verdad. ¿Sí? Y en otros casos es falsa. ¿Sí? Entonces, todos los otros casos que están acá es falsa. Son falsos. Ahí está bien la construida. Pero no me quiere decir acá nada de esto. O sea, sería un solo caso, ¿no? ¿Sí? O sea, sí, pues, pero que como igual daba la resolución del problema, y entonces la quise colocar como... Pero que este es un solo caso de todo lo que estudiar. O sea, después lo estudio acá abajo. De hecho, No, acá después... le pone cuando P y Q son falsas, miren. Justamente sí, llega que es verdad. es verdadero, sí. ¿Sí? Sí, esta por eso les mostré las dos. Bueno, sí, que esto lo hice yo por deducción, a eso me refería yo. Pero después igual utilicé la tabla de verdad como para estar más seguro. Y entonces ahí demostré que en estos dos casos se cumplía la equivalencia. Ya. Acá aplicó ley de Morgan, sí, y descompuso la tabla, sí, ahí estamos ok. Pero acá descompuso el sí solo sí, no era necesario. No era necesario, porque pero como ya conocemos ya... como estaba descomponiendo esto, entonces quise descomponer los dos. Por ya, eso. Y después, porque acá, todo esto, estos tres que están acá, lo puedo ahorrar en una sola columna, con un sí solo sí y listo. Sí. ¿Sí? Sí, no, sí sabía. Por eso le dije que la ley de identidad. Sí. Y después cuando los conectó, ¿cierto? Conectó este, que lo hizo con Morgan, y este lo conectó con un i, le dio falso, 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 verdadero. Sí. ¿Y por qué son equivalentes estas dos proposiciones entonces? Porque son equivalentes por los valores de esto, de verdad, dan verdadero y verdadero. ¿Dónde? A cada verdadero, valor de verdad, y el valor de verdad. Pero que es un solo caso. Pero que sean equivalentes tienen que ser para todos los casos. Bueno, Cristina, repito, este caso que está acá es solamente la última línea que usted hizo acá. No hay más que eso. Solamente la última línea. ¿Sí? O sea, no están estos tres casos acá. ¿Sí? De hecho, con la tabla es un resumido. ¿Ya? Pero para que sean equivalentes, esta proposición P estrella Q y esta que está acá
que es toda esa compuesta que está ahí, que le dio eso, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Que igual hay que anotarlo bien ahí, no asterisco, asterisco, porque asterisco, o sea, las dos son asterisco. Tiene que cambiar como Sí. luna y estrella. 1, 2, no sé, o ponerle otra proposición, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero esta proposición que me da eso, tiene el mismo valor de verdad de eso. Entonces eso me da una tautología, y por eso Sí, son equivalentes. tautología, Por eso la contingencia. equivalencia. ¿Ya? Porque estas dos son iguales, da una tautología. ¿Ya? Pero no es porque para un solo caso me dio verdad, porque todo esto podría ser una contingencia. ¿Ya? Acá, cuando mencionó los cosas más, definió las proposiciones, Sí. dice Álvaro. ¿Qué Quiere es Álvaro? decir que A es Álvaro. El A minúsculo es Álvaro. ¿Álvaro es una proposición? No, la proposición es todo el contenido de la oración. Como la oración. No, pero que acá está definiendo una proposición, ¿no es cierto? Dice Álvaro. ¿Será una proposición esa? No, no es. ¿Cómo debería ser esa proposición? Debería ser. O sea, si es una proposición, debería ser como esto. Es una proposición. No, pues esta es otra proposición. Pero ¿cómo? Usted quería definir las proposiciones en sí, simples, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las proposiciones en simple ahí entonces? Pero es que la definimos con letra igual, pues Ya, PQR. ¿cuáles son? ¿Pero cuáles son? ¿Cuáles serían las proposiciones simples acá? Sí, pues eso, PQR. Ya, por eso, pero ¿qué ¿pero qué sería P? P sería. A ver, ¿a dónde empieza? Para usted P es lo mismo que A, ¿no es cierto? No. Sí, le puso el mismo nombre, ¿no? O sea, otro nombre, ¿no? Pero lo mismo, Sí, ¿no es pero cierto? la proposición sería lo que dice la. Porque esa es la proposición compuesta. Estoy hablando de las proposiciones simples. Con que yo armo las proposiciones compuestas. Las proposiciones simples deberían ser estas tres que están acá, pero decir Álvaro dice la verdad, Bernardo dice la verdad y Carlos dice la verdad. Porque ahí yo sé que es una proposición. ¿Sí? Así como. Porque si me dice Álvaro, ¿puedo decir si acaso es verdadero o falso? ¿No? No. No, ¿no es cierto? Entonces no está una proposición. Entonces así uno le dice, si Álvaro dice la verdad, si solo, o sea, Álvaro Yo igual dice estaba la pensando verdad, que este era verdadero, porque. Claro, pero yo pensé que me estaba diciendo la proposición compuesta. No, pero la simple. ¿qué es Verdadero, eso? porque eso se No, trata de. no estoy hablando O de sea, verdadero. No sabemos el valor de verdad tampoco. no, No sabemos si pero- acaso es verdadero o falso. ¿Sí? Y esto es lo otro, que usted llegó y asumió acá que esto era cosa más verdadero. No, pues si acá le está haciendo una proposición. Esto puede ser verdadero o falso. Había que analizar los dos casos. Como lo hice en el caso anterior, lo hice así, pero Exactamente. en vez de. Entonces, acá- Siempre hay que hacer una tabla. Sí, ¿cierto? acá analizó solamente un caso. Y le faltó analizar todos los otros casos. Sí. ¿Sí? Por eso había que hacerlo mejor Con la tabla. con Wolfram Alpha, como lo Sí. hizo. Ah, es la otra. Sí. ¿Sí? Que ahí pone todos los casos. Sí. ¿Sí? O sea, si los tres dicen la verdad, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Con eso, ¿por qué concluye que Álvaro y Bernardo son veraces y Carlos es mentiroso? O sea, yo lo hice porque, por ejemplo, en las proposiciones compuestas que salían anteriormente, si decía, a ver, ¿qué dice? Álvaro dice, sí, Bernardo y Carlos son veraces, sí, solo sí, Carlos es veraz. Entonces ahí tenía que buscar, en el caso A, que es la tabla A, tenía que buscar cuál era verdadero, a ver si decía la verdad. Y su valor de verdad sí que salía correctamente verdadero. O no. O si no, si salía falso, entonces esa proposición estaba mal. Buscar A, B o C. Si me decía B o Carlos o Bernardo o Carlos, si, por ejemplo, si aquí son falsos. Si él me decía que era falso, estaba correcta la afirmación, pues lo que decía entonces daba verdadero. O sea que sí o sí estaba diciendo la verdad. Cosas así. Ya, que acá también hay la proposición acá. En realidad debería haber sido solamente B y C, sí, solo sí C. Y esa proposición habría que haberla analizado. No cada uno. No hay anteponiéndole que lo que dijo uno, lo que dijo el otro y todo eso. Porque hay que ver si acaso esto es una verdad. Déjame apretar. Es mucha animación. Mentira, está mal construida esta tabla, la verdad. ¿Ya? Está mal construida. ¿Ya? Porque Y con hay que eso no hacer puede solo tener. una. Sí, solamente esto, mira. Solamente eso. Solamente eso. Solamente eso. No el sí, solo sí sé. Ay. ¿Ya? Porque esto es lo que dijo Carlos, Álvaro, Bernardo y esto. Uno lo sabe. ¿Ya? Entonces eso hay que descubrir. ¿Ya? Así que está mal hecho eso.
Ya, y acá me dijo que le ha gustado el ejemplo ¿por qué le ha gustado el ejemplo? No, me gustó porque, por ejemplo, aquí abarca distintos temas de la tabla de verdad. Por ejemplo, aquí Pero más con la tabla de verdad. No, podríamos ejercitar sobre el contenido de las clases. ¿Cómo se puede? ¿Ya? Bueno, ahí tiene la infografía y la Sí. conclusión. Me gustó la conclusión, sí.